¿Qué tal amigos? Les habla Jorge Martínez, yo soy locutor, ¿verdad? Y ahora director y productor de este programa televisivo Locos por Jesús, el cual le da a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. En este día vamos a estar hablando acerca si los discípulos recibieron a Jesús como su Salvador personal. Y esa es una pregunta muy válida que nos debemos hacer nosotros a diario, ¿verdad que sí? Porque llama la atención de que Jesús trae un nuevo plan de salvación, pero nosotros no sabemos si en realidad los discípulos de esa época recibieron a Jesús o no. Y si lo sabemos, ¿en qué momento, en qué parte de las Escrituras nos dice de cuándo y dónde los discípulos tomaron a Jesús aceptándole como Señor y Salvador personal? En este día pues vamos a empezar nosotros pues hablándole de este tema tan grandioso, ¿verdad que sí? Pero primero quiero invitarles acerca de nuestra página web donde nos pueden visitar. Es el www.lucemaministries.org y en esa página ustedes pueden encontrar una variedad de cosas, entre las cuales siempre mencionamos las tres más importantes. ¿Cuáles son? Primero que nada, la página de contacto. En esa página de contacto es muy importante que esa es la manera que tenemos para que usted se comunique con nosotros. De esa manera usted puede contactarnos a cualquier hora del día, a la hora que sea, desde donde sea, de cualquier parte del mundo que nos esté mirando, nos envía su petición de oración. Nosotros siempre oramos de 5 a 7 de la mañana, donde compartimos, ¿verdad?, las oraciones y las presentamos delante del Padre, ¿verdad? Y yo sé que usted también puede hacerlo, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que nosotros nos unimos en oración para usted, orar con usted y por usted en este día. También quiero invitarle a que también descargue la versión Android. Es totalmente gratis. No cuesta un solo centavo y es para el beneficio del pueblo de Dios. Y ahí va a encontrar más cosas como poder escuchar los podcasts de Locos por Jesús, el programa radial Locos por Jesús, el cual transmitimos todos los días a las 10 de la mañana y a través de esta página web www.lucemaministries.org. Ahí usted podrá gozarse también, establecer un contacto. Ahí tenemos nuestros números telefónicos, los cuales están para el servicio del pueblo de Dios. Y esa es otra manera de comunicarse con nosotros. La tercera y última que compartimos con el pueblo de Dios es a través de nuestro boletín mensual, el cual enviamos a todos nuestros suscriptores. Cada uno de ustedes que se suscribe al boletín mensual reciben dicho boletín una sola vez al mes. Es totalmente gratis, no les vamos a pedir dinero, no les vamos a bombardear el buzón y decirles dennos dinero, manden ofrenda, dennos, sigan dándonos, envíenos, pague por aquí, pague por allá. No vamos a hacer eso. Nosotros vamos a simplemente bendecirle a través del mismo. ¿De qué manera? A través de la palabra de Dios y a través de los diferentes blogs que nos envían, ¿verdad? Y dicho sea de paso, quiero agradecer ahora que estamos en público al periodista internacional Maximiliano Muñoz, el cual pues muy amablemente se ha ofrecido para nosotros poder tener un blog especialmente desde República Dominicana, al cual nosotros enviamos a través de este mismo boletín y compartimos, ¿verdad?, ideas, pensamientos, ¿verdad que sí?, poemas, lo que usted tenga, un testimonio desea compartir a través del mismo, pues siempre son bienvenidos a esta programación. Así que con eso en mente, les invito a que nos visiten en nuestra página web www.lucemaministries.org. Así que están todos cordialmente invitados. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de este programa televisivo Locos por Jesús. Ya volvemos.
Los Top 5 de Locos por Jesús. 5 canciones. Un solo programa con una sola visión. Te vengo a hablar y a decir lo que no dije ayer. Me voy a... Va sembrando la preciosa semilla, la palabra. No te cambio por nada. No hay nadie como... Anda en la informativa, junto a Calde y Lutec, la colectiva y la expectativa. Liberando las almas cautivas, vamos a montar la contra. Los Top 5 de Locos por Jesús. Solo en Lucema Radio. Trayendo luz en medio de la oscuridad. Lucema Radio. Hey kids, isn't it exciting that it's summertime? Yeah! Great, but don't forget about our new show called Kids Crazy for Jesus. Every Saturday at 8 p.m. And plus we're going to have lots of fun and we're going to learn about Jesus Christ at the same time. Catch you later, peeps! Muy bien, ya estamos aquí de regreso en Locos por Jesús, ¿verdad que sí? Y bueno, esta era parte de la invitación. Hoy estaremos hablando acerca de si los discípulos recibieron a Jesús como Salvador personal. Primero quiero que torne las páginas de su Biblia en Mateo capítulo número 16, ¿verdad que sí? Y vamos a estar viendo partes y bases importantes en cuanto a esto de si los discípulos recibieron a Jesús como Salvador personal. Es muy importante que usted que está al frente y que está viendo esta programación ahora en televisión, ¿verdad? Entienda de que todos tenemos que pasar por el proceso del nuevo nacimiento. ¿Qué cosa es eso?, pregunta alguien. Bueno, primero que nada, Nicodemo era un príncipe de los judíos y él tuvo que hacerse esa pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús lo confrontó de esta manera. Él se acercó a Jesús en la noche, en el momento en que nadie estaba mirando. ¿Por qué? Porque él tenía un compromiso muy grande y no quería perder sus beneficios como tal. Se le acerca a Jesús. Jesús le dice, de cierto te digo, que te es necesario nacer de nuevo. Pues Nicodemo, asombrado, lógico, si a usted le dicen que tiene que nacer de nuevo, lo primero que se le viene a la mente es,
¿Cómo voy a hacer esto? ¿Acaso yo voy a entrar otra vez en el vientre de la madre para nacer de nuevo? Claro que no. Jesús le está diciendo, esto es lo que tienes que hacer tú, espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que tú entiendas que ahora vamos a hacer un proceso de renovación en tu vida. Y de la manera de hacerlo es a través del nuevo nacimiento. Jesús trae un plan a la tierra, el cual es cómo redimir al ser humano, cómo redimir a la humanidad como tal, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad?, que el ser humano entienda esto, ya que el plan de redención fue tan bien hecho y tan bien planeado por los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todos los ángeles de Dios están a bordo de este tema. Por ende, Jesús, al decirle esto a Nicodemo, pues asombra a los discípulos. Lógico, aquello te tiene que reventar en la cabeza en un momento dado, cómo yo voy a nacer de nuevo. Es muy importante. Entonces se va Nicodemo. Nicodemo no dejó nada de qué más pensar, porque se fue con la cabeza inflada pensando en todo esto, lo que Jesús le había dicho. Y Jesús tenía esa forma de ser, por así decirlo, ¿verdad? Porque Jesús tenía ese encanto, esa belleza de que con una simple palabra, con una frase, podía llevarte a conocimientos de la Escritura profundos. Y verdad que a veces toma años y toma tiempo llegar a conocerlos, ¿verdad? Entonces los discípulos están escuchando semejante conversación con Nicodemo. ¿Qué sucede? Aquella duda también nace en el corazón de los discípulos. Un momento, si es necesario nacer de nuevo, quiere decir que nosotros también tenemos que nacer de nuevo. Y entonces Jesús los lleva a la parte donde los estoy llevando yo. Mateo capítulo número 16. Y sépase y entiéndase que la Biblia tiene capítulos y versículos, no necesariamente porque fueron escritos en ese orden, sino que se dejaron así, con capítulos y versículos, para que usted y yo pudiéramos encontrar los dichos, las palabras de Jesús escritas para nuestro beneficio. Entonces, de esa manera se facilita a nosotros como creyentes el encontrar, ¿verdad?, diferentes escrituras a través de la Biblia. Por esa razón tienen capítulos y versículos. Pero en sí son libros, son cartas que fueron escritas para el pueblo de Dios, para usted, para mí. Qué bendición, ¿verdad? Las personas que se han tomado el tiempo de hacer todo esto de esta manera. En Mateo 16 encuentra ya Jesús el momento para reunirse con los discípulos. Los reúne a todos y les hace la siguiente pregunta. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? En este momento lo va a confrontar Jesús con una frase muy importante. ¿Por qué? Porque la manera que Dios escogió para que nosotros podamos ser salvos por medio de Jesucristo es a través de nuestra confesión, a través de nuestra boca. La Biblia dice en Romanos capítulo número 10, verso 9 al 10 lo siguiente: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Por ende, si usted comprende esto, usted va a entender el plan de salvación que aquí se le está presentando. Jesús le hace la pregunta a los discípulos y les dice lo siguiente: ¿quiénes dicen la gente que soy? ¿Quiénes dicen que soy? Bueno, algunos dicen que tú eres uno de los profetas, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Ok, muy bien. Eso es lo que dice la gente de mí. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Pedro inmediatamente, por revelación del Espíritu Santo, recibe esta palabra y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Un momento de revelación para Pedro. ¿Qué pasa? Jesús le dice: wow, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, hijo. Esto te lo reveló mi Padre. ¿Por qué entendía Jesús eso? Jesús entendía eso porque sabía que el plan de salvación del Padre era a través de nuestra confesión y a través de creer en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Por eso se entiende que el plan de salvación, y Jesús está entendiendo esto, Jesús conoce este principio muy bien porque ese es el plan que ellos tramaron desde el principio. ¿Qué sucede? Pero en el segundo tramo, si usted sigue hasta el versículo número 21 de Mateo capítulo número 16, se dará cuenta de lo siguiente. Se dará cuenta de que Jesús se da cuenta que los discípulos todavía no entienden el plan completo. No solamente es una confesión, porque cualquiera puede confesar. Usted puede poner a un loro a repetir lo que usted le dice. Y si se le dice a un loro: di Jesús es el Señor, el loro va a decir Jesús es el Señor, obviamente. Pero en cuanto a lo personal,
es diferente porque hay una segunda parte, la cual a veces es un poco más difícil, un poco más tricky, y es el creer de corazón de que Dios Padre, le levantó de entre los muertos. Y Jesús inmediatamente, usted va a notar en ese capítulo 16, después del versículo 21, que Jesús empieza a hablar acerca de su muerte. Ok, ya los discípulos confesaron a través de esta revelación de parte de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora pasa la segunda parte, ¿cuál es? El creer que Dios le va a levantar de los muertos. Y Jesús por esa razón empieza a explicar en el verso 21 acerca de que es necesario morir. Pero ¿qué pasa? Pedro no entiende esto y Pedro lo que se le acerca y le dice, pero Señor, ten compasión de ti, hijo, ¿cómo tú vas a decir eso? Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque Jesús entendía de que ese no era el plan de salvación de parte de Dios. Era necesario que Él muriera para que nosotros pudiéramos tener la salvación completa a nuestra disposición. Por ende, ¿verdad? Nosotros entendemos por medio del Espíritu Santo ahora, que es el que redarguye a nosotros de pecado, lo siguiente: entendemos de que es por medio de nuestra confesión y por nuestro creer en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora bien, Él aleja a Pedro de su lado porque no estás entendiendo, Pedro, no estás dibujando el panorama que te estoy presentando. Simplemente te estoy diciendo que tienes que creer en tu corazón para que tú puedas también ser salvo. Entonces, vemos que los discípulos reconocen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero vemos que todavía no han entendido bien esta segunda parte, ¿verdad? Por eso es que Jesús se muestra de esa manera ante ellos. Y dice que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de Él, la ganará, la hallará. Entonces, vemos que estamos en gran controversia, porque a veces creemos que lo que estamos haciendo hoy es bueno delante de los ojos de Dios. Pero si en realidad las cosas hubieran estado bien delante de Dios, y en realidad las cosas que estaban haciendo los hombres de aquel entonces, ¿verdad?, era buena, entonces ¿qué eso quiere decir? ¿Qué cosa? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué necesidad tenía que venir Jesús si las cosas las estábamos haciendo bien? ¿Verdad que no había necesidad? Sin embargo, hubo necesidad de que Cristo viniera para nosotros poder tener este plan de salvación a nuestra disposición. Ok, ya me cansé de tratar de hablar con ellos, dijo Dios, ya me cansé de decirles cómo hacer las cosas y nadie las está haciendo. Entonces vamos a ejercer mejor un plan en el cual se le dé la oportunidad a ellos de aceptarlo o no aceptarlo. Si este plan no lo aceptan, pues ya va a caer la sangre sobre ellos. Y si lo aceptan, pues bienvenidos sean al reino de Dios, ¿verdad? Ya lo dejó a objeción, ya lo dejó a que tú escojas el plan de salvación. Si tú lo escoges, pues dice Dios que vas a ser salvo. Si tú no lo escoges, pues dice Dios que vas a ser condenado. Automáticamente ya eso Dios no tiene parte ni suerte en nada de estas cosas. Por eso tenemos que entender lo siguiente: ¿dónde se efectuó la segunda parte de este famoso plan de salvación que tenía Dios con los discípulos? Y bueno, vemos que ya la primera parte se efectuó. Pedro le confesó, los discípulos también han confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vamos a la segunda parte. Jesús muere y resucita. Y ahora viene la parte bien difícil, porque los discípulos, acuérdense que los discípulos se fueron dispersados y ellos no estaban ni por cerca siquiera de la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Pedro se acercó, la gente inmediatamente notó que era uno de ellos. Y Pedro le negó. Dijo, no. Entonces, por si se aparecían los discípulos en medio de todo aquel revolcón, también ellos hubieran sido crucificados probablemente. Entonces, ¿qué sucede? Pasa esto siguiente: Jesús muere y resucita, y lo primero que empieza a hacer Jesús es a presentarse a diferentes personas. ¿Para qué? Para que vean, para que crean. ¿Y qué pasa? Él no se presenta a los discípulos sino hasta la última. ¿Por qué? Porque así la gente que ya le había visto, inclusive se le presentó a las mujeres y le dijo, vayan y digan a mis hermanos, dijo. Ya no dijo mis discípulos, dijo mis hermanos. Díganle a mis hermanos que yo vivo. Y fueron las mujeres, y sin embargo los discípulos no creyeron. Unos creyeron, otros no creyeron, ¿verdad que sí? Y uno de los más incrédulos, ¿verdad?, también pasó, fue Tomás. Tomás, pues, hasta que yo no vea sus manos, meta mis dedos en el hueco de sus manos y tampoco meta mi mano en el costado, no voy a creer. Y Jesús, pues bueno, Él quiere completar tu fe en esta hora. Y así estamos muchos de nosotros.
Y Él desea completar lo que aún te falta a ti. Si a ti te falta ver para creer, pues Jesús se le mostró a Tomás y se les apareció en el mismo centro y les dijo, paz a vosotros. ¿Y qué sucede? Los discípulos asombrados. Y le dijo, fue directo a donde Tomás y le dijo, anda, mete tu mano en mi costado, pero también mete tus manos aquí. Mira que soy yo. Y Tomás dijo, wow, tremendo, eres tú, maestro. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo siguiente que dice Jesús? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos tú y yo. Porque Jesús le dijo a Tomás, porque viste, ¿crees? Bienaventurados los que no vieron. Nosotros nunca hemos visto a Jesús, pero hemos creído que Él es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos. Por ende, el plan de salvación se completa aquí. Cuando ya usted cree que Dios le levantó a Jesús de entre los muertos, cuando el plan de salvación se lleva a cabo y se completa, aquí viene lo siguiente. ¿Qué pasa? Ahora viene tu salvación es completa. Pero aún sigue otras dos cosas más que tienes que hacer. Número 1, bautizarte en el Espíritu Santo. Jesús no lo dejó ahí simplemente con la confesión y el creer de que ya por medio de creer que Dios le levantó de entre los muertos a los discípulos, ya eso era todo lo que había que hacer. Ahí quedó todo. Falta ahora el denuedo, la unción y el poder de Dios sobre nuestras vidas para nosotros predicar este evangelio con mucho denuedo. ¿Y qué sucede? Jesús le dice, incluyendo a María, ¿verdad que sí? Y con todo el respeto a toda la gente que nos está mirando, María tuvo que también hacer esta confesión y creer en su corazón. De otra manera, María no hubiera podido ser salva. Mientras tanto, bueno, así fue como los discípulos recibieron a Jesús como Salvador personal. Eso va a ser todo por el día de hoy. Vamos a pasar por el segmento de Kids Crazy for Jesus cuando regresemos después de estos mensajes. Los top 5 de Locos por Jesús. 5 canciones. Un solo programa con una sola visión. Te vengo a hablar y a decir lo que no dije ayer. Me voy a... Va sembrando la preciosa semilla, la palabra. No te cambio por nada. Acá en la informativa, junto a Calde y Lutec, la colectiva y la expectativa. Liberando las almas cautivas, vamos a montar la contra. Los top 5 de Locos por Jesús. Solo en Lucema Radio. Trayendo luz en medio de la oscuridad. Lucema Radio. Hey kids, isn't it exciting that it's summertime? Yeah! Great, but don't forget about our new show called Kids Crazy for Jesus. Every Saturday at 8 p.m. And plus we're going to have lots of fun and we're going to learn about Jesus Christ at the same time. Catch you later, peeps!
This one is the Season 4 fashion by Robert Taylor. We were competing over these, so we're going to do the alligator. This one, second place. Now we're going to go over to the yellow. Right now we're entering another one gator. This gator has baskets of fruit on her head. That's kind of weird, you know? And come here. And this alligator is called the Cha-Cha Fiesta Gator. They didn't say what they won, but remember, the other one that we saw was second place, but we don't know this one because it doesn't have a dad. So, remember, it's called a Cha-Cha. Okay, this one is called the Flower Gator. Can you guess why they call it the Flower Gator? No? Then I'll tell you. They call it the Flower Gator because they have flowers all over it. And it's a smoothing kind of place. So that's why it's called the Flower Alligator. Okay. This one is just a joke, you know, because you know this isn't real. Watch, I touch it and it doesn't move. Right here, they're trying to make us laugh. That says, please not be the 8 gators. Don't believe that, kids, because it's not real. They're really trying to make it real laugh. Here, we're in the Sawgrass Mall, and as you can see, we already passed the gators. You know how beautiful they were. And right now, we're entering Ranger Bear Cafe and a mall. Welcome to the Ranger Bear Cafe. Right now we're entering to eat, play, and have some fun. Stick around. Welcome to Jamaica, Mom. I'm the silly guy. I mean the silly girl. Now it's my style. That's what this one is all about. As you can see here, the beach, and you can do anything in Florida, like they say here. We can go to Mickey Mouse and air balloons, or we can go jet skiing and believe in dreams. Florida is a blessed place to go, but wherever you are is perfect for yourself. Welcome to Bellington. I bet that sounds good, right? And tasty. You can see the colored alligator because it's a melon. I bet this one's called the Wonder Woman Gator. And you can see it's a gator and Wonder Woman put together. The whole wide world is Jesus. Not the painting, not video games, not TV. Jesus. Okay, kids, remember, more reading the Bible, less TV, more praying to God, and less sleeping. Well, until you go to school, of course. But still, Jesus is more important. Care about Jesus more than yourselves. This was Ashley Martinez from Kids Crazy for Jesus.